Buenas tardes a todos, agradecer al Colegio Médico y a sus autoridades en haberme considerado para la presentación de esta tarde. Ya el doctor ha hecho un rápido resumen de mi currículum vitae. Agradezco la presencia, trataremos de ser lo más puntual posible, dando tiempo, estoy poniendo mi cronómetro para no excedernos. El respeto al tiempo ajeno también es importante. Y dar algún tiempo para las preguntas también. En primer lugar, decirles que yo no les voy a hablar de fisiología, fisiopatología, semiología, porque asumo que todos nosotros ya manejamos esa parte. Me han invitado a mí para hablar sobre el tema farmacoterapia racional en hipertensión arterial, pero haciendo énfasis en un tema específico: el control de la presión del paciente desde la primera consulta. Entonces, vamos a empezar. Primero, unos datos generales epidemiológicos que son importantísimos. En el Perú, en el año 2022, existían 5.5 millones de personas mayores de 15 años con hipertensión arterial. Estamos hablando de que el 22.1% de la población presentaba un diagnóstico de hipertensión arterial. Que el paciente lo supiera es otra historia, pero 1 de cada 5 peruanos, el año 2022, tenía hipertensión arterial. La hipertensión arterial es el principal factor de riesgo para padecer enfermedades cardiovasculares, que ya constituye en nuestro país una de las primeras causas de muerte junto con las enfermedades infecciosas y el cáncer. Cuando yo era alumno de pregrado, los peruanos nos moríamos de enfermedades infectocontagiosas. Ahora que yo estoy próximo a la jubilación, los peruanos nos morimos de enfermedades degenerativas, neoplasias malignas y enfermedades cardiovasculares. El sexo biológico, la obesidad, el consumo de tabaco, la edad mayor de 60 años, el sedentarismo y la diabetes aumentan la propensión a padecer hipertensión arterial. En el Perú, unos 15 millones de personas, que representan el 62% de la población peruana mayor de 15 años, tienen sobrepeso y obesidad. 2 de cada 3 peruanos tienen sobrepeso u obesidad. La prevalencia del tabaquismo fluctúa entre 19% en hombres y 10% en mujeres. Existen 4.747.803 personas mayores de 60 años, lo que representa el 13.9% de la población total del país. Yo ya entré a este grupo etario en julio del año pasado. Entonces, añadan un 1 ahí, ¿no? Y luego la diabetes es una enfermedad crónica importante con una prevalencia de alrededor del 5.5% en personas mayores de 15 años. Esto significa que aproximadamente 1.3 millones de personas viven con diabetes. Vamos a hablar específicamente de una iniciativa global que es auspiciada por la OPS y la OMS. Probablemente varios de ustedes hayan escuchado esta iniciativa, que es la iniciativa Global Hearts. Al final vamos a especificar qué significan las iniciales, porque Hearts son unas iniciales, como siempre han forzado las letras para poder lograr un significado, ¿no? Pero eso lo vemos al final. Entonces, es una iniciativa liderada por la Organización Mundial de la Salud, donde participan diversos actores globales. El Departamento de Enfermedades No Transmisibles y de Salud Mental de la OPS, en nuestro caso, es el que lidera esta iniciativa global en nuestro hemisferio, o sea, en América. Pero cuando digo América, si pensamos en los estadounidenses, ellos hablan de las Américas, ¿no? Porque existe la de ellos y cualquier otra más que exista, ¿no? Entonces, asegurando que las acciones de implementación estén alineadas con las prioridades estratégicas de la región, especialmente con la resolución de cobertura universal de salud, que es el interés nacional, cobertura total de salud poblacional. Tenemos una salud socializada en nuestro país que tiene varios estamentos, desde la salud privada hasta el Ministerio de Salud, con varios subsistemas que permiten
ofrecer como ideal una cobertura universal de salud. También buscamos el fortalecimiento de los sistemas de salud basados en la atención primaria y con los objetivos de desarrollo sostenible 2030 que son tan criticados para algunos grupos de poder económico, ¿no? Entonces, en América y el Caribe están los ministerios de salud liderando esta estrategia. En el Perú, básicamente, el Ministerio de Salud, MINSA, y ESalud se han plegado a esta estrategia. Entonces, es un esfuerzo nacional en donde falta todavía involucrar a los sistemas privados de salud, las EPS, como mencionó el doctor Small, o los sistemas de Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, que son los otros sistemas de salud que tenemos en nuestro país, ¿no? Y la idea es la prevención y el control de las enfermedades cardiovasculares. La más frecuente de las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión arterial. Controlando la hipertensión arterial vamos a tener un logro evidente e importante en lo que es morbimortalidad de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Acá vemos que el Ministerio de Salud está trabajando ya la iniciativa en idiomas originarios, tanto en quechua como en aymara y algunos otros idiomas de la Amazonía. Y luego tenemos también que ya se está trabajando esta estrategia en el sistema de seguridad social. Entonces, acá la letra está muy chiquitita, yo lo sé, pero acompáñenme conmigo. La presión arterial igual o por encima de 140 sobre 90 milímetros de mercurio es hipertensión. Entonces, quien tiene 140 sobre 90 ya es hipertenso. Porque si empezamos a pensar a quién sacamos, si ponemos condicionantes, entonces vamos a empezar a perder pacientes que podrían beneficiarse de la estrategia. La hipertensión es el principal factor de riesgo para muerte por enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en la mayoría de los países de América y son responsables del 30% de las muertes en la región. Obviamente no vamos a dejar de morirnos si controlamos la hipertensión, pero vamos a aumentar la expectativa de vida y vamos a evitar las catástrofes de salud con compromiso cerebrovascular que deja postrada a una persona de manera importante, convirtiéndolo en una carga familiar, social y económica, ¿no? El alto consumo de sal, bajo consumo de frutas y vegetales, uso nocivo del alcohol e inactividad física son los principales factores de riesgo para tener hipertensión. Rapidito, 8,000 pasos. Uno no necesita pagar gimnasio. La Organización Mundial de la Salud propone que si activamos un contador de pasos en nuestros relojes inteligentes o en nuestros teléfonos inteligentes, en una de las cientos de aplicaciones de salud, con que cumplamos 8,000 pasos al día, ya reducimos significativamente el riesgo cardiovascular. Entonces, esa es una estrategia que también tenemos que hacer nosotros mismos y promoverla en nuestros pacientes. La presión arterial alta, combinada con el uso de tabaco, obesidad, diabetes o colesterol alto, aumenta más el riesgo de tener una enfermedad cardiovascular. Al menos el 30% de la población de las Américas tiene presión arterial alta y en algunos países ese porcentaje llega hasta el 48%, sobre todo en los grupos poblacionales que tienen mayor porcentaje de afrodescendientes. Las personas con menos recursos económicos tienden a tener más riesgo de padecer enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares y tienen menos acceso a la prevención o al tratamiento. Cada año millones de personas caen en la pobreza como resultado de los gastos en servicios de salud, típico en el Perú, ¿no? Alguien enferma en la familia y se vende, y lo vimos en la pandemia, hasta lo que uno no tiene para tratar de afrontar
un servicio de salud que no es oportuno cuando uno lo busca en el sector oficial de salud, en el sector estatal, ¿no? La reducción del consumo de sal a nivel de la población es la intervención más costo efectiva. Antes que tomar medicamentos, teóricamente lo que tenemos que hacer es bajar el consumo de sal. Pero en el Perú no solo la sal, porque yo creo que el gran secreto de la sazón de la comida peruana es el glutamato monosódico. Entonces no es solo cuestión de bajar la sal, es cuestión de no utilizar glutamato monosódico, ¿no? Entonces uno come a veces un ceviche y tiene 12 horas de sed por más agua que tome, por la cantidad de glutamato monosódico que se le echa, ¿no? Entonces eso es un problema importante. Y la reducción de la sal combinada con una reducción en el consumo de tabaco podría prevenir un estimado de 3.5 millones de muertes en las Américas en los próximos años. Medición de la presión arterial. ¿Qué postula la HEARTS? El tema de la presión arterial es decisivo para asegurar el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento. Si nosotros no tomamos bien la presión de nuestros pacientes, cualquier cosa que hagamos después no va a estar bien hecha. Entonces, necesitamos entrenarnos nosotros como líderes de los equipos de salud y entrenar a nuestro equipo de salud en la toma adecuada de la presión arterial, ¿no? ¿Cómo tomamos la presión? Así debemos tomarla, ¿no? A. Medición precisa de la presión arterial. Debemos medir la presión arterial a todos los adultos y en todas las consultas, no necesariamente el médico, no necesariamente un profesional de salud. Un técnico de salud bien entrenado que siga estos parámetros puede obtener una buena medición, porque ya no estamos hablando de utilizar equipos analógicos, estamos hablando de utilizar equipos digitales, validados, no el que compramos necesariamente en la Avenida Emancipación, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Entonces, lo primero, el paciente no debe estar conversando. En segundo lugar, debe apoyar el brazo a la altura del corazón. Tenemos el grafiquito que nos ayuda de manera muy importante. Hay que colocar el brazalete en el brazo sin ropa. Ni siquiera una camisa delgada o un polo de manga larga delgado debería de estar puesto ahí. Tampoco hay que arremangar la ropa por encima del sitio de medición, porque finalmente eso también funciona como una obstrucción y nos va a llevar a una lectura no real. Hay que usar el tamaño del brazalete adecuado. No es lo mismo medirle la presión a una mujer que pesa 45 kilos que a un hombre que pesa 120 kilos. El mismo brazalete no va a funcionar. Hay que apoyar la espalda, tener la vejiga vacía. A veces el paciente está esperando 2 horas por su turno de atención y justo cuando lo llamamos, él quería ir al baño o ella quería ir al baño. Entonces, obviamente, esa lectura va a estar alterada. Por eso es que no es necesario que el médico mida la presión en el consultorio. Puede ser medido por alguna persona bien entrenada dentro del equipo de salud. No hay que cruzar las piernas y deben estar los pies apoyados, no los pies colgando. Y debemos de utilizar dispositivos automáticos validados. Luego tenemos la parte B, que es el riesgo cardiovascular. Vamos a hacer un poco de interactividad. Con sus teléfonos escaneen ese QR. Y ahí les va a hacer unas preguntas sencillitas que ustedes van a ir llenando y con eso van a poder saber su riesgo cardiovascular. ¿Pudieron llegar al...? ¿Sí? Ya.
Háganlo rapidito, no demora. ¿Sí? Ya, no me digan, ¿ah? No me digan cómo están de riesgo cardiovascular. Ahora, obviamente, esta aplicación no reemplaza el juicio clínico, ¿no? Eso definitivamente. Ok, avanzamos. Entonces, C es el protocolo de tratamiento. A, B, C. C es el protocolo de tratamiento. Meta de presión arterial que sea menor de 140/90, columna de la izquierda. Ahí, columna de la izquierda, riesgo cardiovascular. Meta de presión arterial menor de 130. ¿Ya? Y aquí está la dosis de aspirina, la dosis de estatinas y luego todos los hipertensos de alto riesgo. En base a la estratificación que han hecho en el momento de acceder al QR, ustedes van a saber si ustedes mismos o su paciente son hipertensos de alto riesgo y cómo está su riesgo cardiovascular. Entonces los ubicamos en esta tablita muy sencilla. Tenemos que todos los hipertensos deben de tener una meta de presión arterial menor de 140/90. Pero son hipertensos de alto riesgo con enfermedad cardiovascular establecida, debe ser menor de 130 la sistólica. Debe de tener aspirina y una dosis de estatina alta de 40 miligramos. Y si no tienen enfermedad cardiovascular establecida, la dosis de estatina puede ser menor. ¿Ok? Ahora, el tratamiento de la hipertensión. Porque no hemos hablado de estatinas, que no tienen nada que ver con la hipertensión, pero nos van a ayudar. Matamos 2 pájaros de un solo tiro, como decía mi abuelita. Ya, entonces, primera consulta. ¿Tu paciente tiene más de 140/90? Sí. ¿Qué le empiezas? Telmisartán con amlodipino. Me van a decir, pero telmisartán no tenemos. Bueno, como vamos a ver después, pueden cambiarse. ¿Qué otro medicamento podemos utilizar? Irbesartán. Buscamos medicamentos que se tomen una sola vez al día. Y todos juntos, de preferencia que vengan en asociación. ¿Ya? Para que el paciente no diga que tiene que tomar 18 pastillas al final del día. ¿Ya? Entonces, telmisartán, amlodipino, 40 con 5 miligramos, o podría ser 150 miligramos de irbesartán con 5 miligramos de amlodipino. Pasa un mes, lo citas a los 30 días siguientes y le vuelves a tomar la presión. ¿Lograste el objetivo? Te quedas con esa dosis. Control en la primera consulta. No lograste el objetivo, o sea, tiene un poquito más de 140/90, aumentas la dosis. Telmisartán amlodipino 80/10 o irbesartán amlodipino 310. 30 días más. ¿Lograste el objetivo? Te quedas con la dosis anterior. No lograste el objetivo, le añades un diurético, que en la iniciativa han hablado de clortalidona. ¿Quién maneja clortalidona en el Perú? Levante la mano. Nadie, ¿no? Pero podemos utilizar hidroclorotiazida, ¿ya? 12.5 miligramos. 30 días más, si logró el objetivo, ahí se queda con esa dosis. Si no logró el objetivo, le aumentas la dosis del diurético, ya le das hidroclorotiazida 25 miligramos. 30 días más, le tomas la presión, lograste el objetivo, perfecto, se queda con esa dosis. No logró el objetivo, se lo mandas al doctor Daniel Angulo o al doctor Miguel Llanto, que lo he visto por allá, porque la hipertensión que no logra control con estos valores no debe ser transferida al cardiólogo, debe ser transferida al internista. El cardiólogo va a tener otros objetivos. El internista va a ver al paciente desde un punto de vista más amplio. ¿Ok?
Entonces, obviamente debemos evitar el consumo de alcohol, índice de masa corporal entre 18.5 y 24.9, evitar alimentos altos en sodio, realizar 30 minutos de actividad física diariamente o la alternativa de los 8.000 pasos al día, mantener una alimentación saludable y no fumar. Entonces, regresando al tratamiento, lo que ya habíamos conversado, ya estamos en 20 minutos, así que detenemos esto y nos apuramos. Los medicamentos incluidos sirven de ejemplo y pueden ser reemplazados por cualquiera de ellos pertenecientes a los 3 grupos farmacológicos como hemos conversado, ¿no? Pueden ser IECAS, ARAS, bloqueadores de canales de calcio o tiacidas, ¿no? Comenzar con combinación de 2 medicamentos en un solo comprimido o con 2 comprimidos separados en dosis fijas si la primera opción no estuviera disponible. En eSalud y en Minsa no se compran combinaciones, eso es un problema. Entonces, esa norma se va a cambiar para poder adaptarnos a esta iniciativa, ¿no? La atorvastatina sirve de ejemplo y puede ser reemplazada por otras estatinas, la que tenga. Y luego, esto es básicamente el resumen final, ¿no? Entonces, si tú logras el paciente, todos los hipertensos deben de tener al menos un control cada 6 meses. Eso no es lo ideal, pero al menos cada 6 meses. Lo ideal es que le hagamos el control mensualmente si se pudiera o trimestralmente en el caso que no se pudiera. Ya incluso hasta los sistemas privados de salud, los hipertensos se están controlando trimestralmente porque ya se ha demostrado que no hay beneficio, salvo el económico para el sistema privado de salud, en ver al paciente mensualmente, ¿no? Y las vacunas que deben recibir nuestros pacientes, influenza, neumococo y COVID, si fuera el caso, ¿no? Entonces, esas son las siglas. Que no es lo importante acá. Listo. Directo al grano. Preguntas. ¿Alguna consulta? Ya, perfecto. Buenas tardes. Sí, doctor, felicitaciones por su magnífica exposición. ¿Y cómo enfocar a los pacientes, por ejemplo, con hipertensión enmascarada, hipertensión de bata blanca? Gracias. A ver, las estrategias están dirigidas a cubrir la mayor cantidad de pacientes posibles, pero que sean bien diagnosticados. Entonces, el estudio ha permitido establecer estos parámetros que nos permiten cubrir a la población de hipertensos más menos 2 desviaciones estándar. Eso nos dice que vamos a estar cubriendo con este sistema de diagnóstico y tratamiento al 95% de los pacientes que son hipertensos. Hay un 5% que se nos escapan del sistema porque no los vamos a detectar, ya sea porque tomamos mal la presión o porque le tomamos mal la presión. Me explico, hay 2 extremos. El extremo de abajo, le tomamos mal la presión y nos marca una presión más baja que no llega al valor de hipertensión arterial. O le tomamos mal la presión y nuestro paciente va a tener una evidencia de una presión que está por encima de 140/90. Entonces, ese paciente lo vamos a considerar hipertenso, pero no necesariamente va a ser hipertenso. Pero la población que va a estar en esa posibilidad es muy chiquitita. 5% para ambos extremos, ¿no? Entonces, por eso decía, paciente que no se controla, lo mandan al internista. ¿Por qué? Porque ya la chamba del internista va a ser definir si realmente ese diagnóstico de hipertensión estuvo bien o no. Quizá poniéndole un mapa, por ejemplo. Pero
cuando yo estaba en pregrado, escuchaba a mi abuela y a su grupo etario, que hablaba pues de la diabetes emotiva, de la presión emotiva, ¿no? Entonces, al final nadie era hipertenso y nadie era diabético porque o todos habían tenido una impresión o habían tenido un mal rato o se habían trompeado con el taxista, ¿no? Entonces, a todo el mundo le subía la presión, le subía el azúcar por una discusión que habían tenido. Entonces, nadie aceptaba, entendía que eran hipertensos y o diabéticos, ¿no? Y el diagnóstico es una cosa establecida numéricamente. Y así como no le puedo refutar al anatomopatólogo un informe de anatomía patológica, porque la evidencia está, en una persona que le encuentro la presión alta, le encuentro la presión alta. Pero se me puede ir un 5%. Entonces, ese 5%, ahí lo maneja el internista. Buenas noches, buenas tardes, doctor. Con respecto al HERS, hace unos 3-4 meses nos dieron una capacitación que en el caso mío, lo que es MINSA, solo contamos con los sartán, ¿no? Y como veo aquí está el termisartán. En nuestro caso normal continuaríamos usando los sartán, y el otro es, en caso de ya segunda escala de usando el losartán, se le daría ya 2 tabletas más el amlodipino de 10. ¿Todos son las dosis juntas en una sola toma o hay que separarlas? A ver, el losartán es un fármaco que fue un boom cuando yo fui residente el siglo pasado. El problema es que los petitorios farmacológicos están de cuando yo era residente. No podemos entrar a la iniciativa Global Hearts si no modificamos y adaptamos nuestros petitorios a lo que realmente necesitamos, ¿no? Entonces, la intención es que MINSA y Salud modifiquen sus petitorios para, no sé si desaparecer el losartán, pero sí incluir, por lo menos en Salud ya tenemos irbesartán, ¿no? Irbesartán de 150, sí, no tenemos irbesartán de 300. La ventaja del irbesartán es que es una sola toma al día. El problema con el losartán es que en el mejor de los casos son 2 tomas de 50 miligramos al día, porque si le doy los 100 miligramos juntos en la mañana, a las 10 de la noche ya no va a tener protección antihipertensiva, ¿no? Por la vida media de la molécula. Entonces, como la otra cosa, o sea, ¿qué tensiómetros compran? El Estado peruano compra por precio, no compra por calidad, ¿no? Entonces, todavía se compran tensiómetros de mercurio, todavía se compran tensiómetros con aneroides, ¿no? Estos del chiqui con el relojito redondo que mide la presión del aire, ¿no? Entonces, eso ya era anacrónico cuando yo era residente. Ahora, con mayor razón, ¿no? Diga, doctor. Buenas tardes, doctor. Quería preguntarle si algunos pacientes pueden desescalar el tema del antihipertensivo. Por supuesto que sí. ¿En qué casos, doctor? En el caso que baje de peso, en el caso que empiece a hacer ejercicio, en el caso que disminuya su consumo de sal, que es la intención. La idea, si bien es cierto, la hipertensión es una enfermedad crónica controlable por métodos no farmacológicos y farmacológicos. Nosotros estamos haciendo énfasis en la presentación de hoy en el tema farmacológico, pero hemos hablado también de la importancia de los factores no farmacológicos. Entonces, el obeso mórbido que baja de peso muy probablemente va a mejorar su control metabólico de glucosa, de lípidos y también su presión arterial, ¿no? Y más bien ahí tenemos que ajustar la medicación hacia abajo
conforme nuestro paciente vaya perdiendo peso, ¿no? Y lo vemos en pacientes, ya no hablemos de cirugía bariátrica, hablemos de pacientes obesos mórbidos que hacen una enfermedad que puede ser infecciosa o de tratamiento quirúrgico, que bajan de peso y si les mantenimos la dosis antihipertensiva, se nos van a estar desmayando por hipotensión cuando se levantan de la cama, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas importantes. Muy bien, muchas gracias, doctor. Excelente presentación. Aplausos, por favor, para el doctor. Muchas gracias a los colegas y las colegas.